Tenemos el placer de presentarles las grabaciones inéditas de los relatos del Dr. Watson sobre las extraordinarias hazañas del detective Sherlock Holmes. Los casos de Sherlock Holmes. Hoy les ofrecemos la segunda entrega de Estudio en Escarlata. II. La ciencia de la deducción. Nos encontramos al día siguiente, como habíamos acordado, e inspeccionamos las habitaciones del número 221B de Baker Street a las que se había referido en nuestra entrevista. Consistían en 2 cómodos dormitorios y una única sala de estar espaciosa, ventilada, amueblada con gusto e iluminada por 2 amplias ventanas. Tan satisfactorias eran las habitaciones en todos los aspectos y tan moderado nos pareció el precio cuando lo dividimos entre 2, que cerramos el trato allí mismo y tomamos inmediatamente posesión de ellas. Aquella misma tarde trasladé mis cosas desde el hotel y la mañana siguiente llegó Sherlock Holmes con varias cajas y maletas. Durante un día o 2 estuvimos muy ocupados deshaciendo el equipaje y colocando nuestras cosas del mejor modo posible. Hecho esto, empezamos gradualmente a aposentarnos y a adaptarnos a nuestro nuevo entorno. Ciertamente, Holmes no era una persona con la que resultara difícil vivir. Sus modales eran tranquilos y sus costumbres regulares. Era raro que estuviera fuera de casa después de las 10 de la noche e invariablemente había desayunado y había salido antes de que yo me levantara por la mañana. A veces pasaba el día en el laboratorio, a veces en las salas de disección y en ocasiones dando largos paseos que al parecer le llevaban a los barrios más bajos de la ciudad. Nada excedía su energía cuando le daba la fiebre del trabajo, pero de tanto en tanto se producía una reacción violenta y permanecía días enteros tumbado en el sofá de la sala, sin apenas pronunciar palabra ni mover un músculo desde la mañana hasta la noche. En tales ocasiones advertía yo en sus ojos una mirada tan absorta y ausente que, si la templanza y la integridad de su vida no me lo hubieran impedido, habría sospechado que era adicto a algún estupefaciente. Con el transcurrir de las semanas, mi interés por Holmes y mi curiosidad por saber cuáles eran los objetivos de su vida se fueron acrecentando y profundizando. Ya su mero aspecto bastaba para atraer la atención del observador menos atento. Medía más de 6 pies y era tan extremadamente delgado que parecía todavía más alto. Sus ojos eran agudos y penetrantes, salvo en los intervalos de sopor a los que he aludido, y su fina nariz aguileña confería a todo su semblante un aire vivaz y decidido. También su barbilla, prominente y cuadrada, revelaba a un hombre resuelto. Aunque sus manos estaban invariablemente manchadas de tinta y cubiertas de marcas causadas por productos químicos, Holmes poseía una extraordinaria delicadeza de tacto, como tuve ocasión de observar con frecuencia al verle manipular sus frágiles instrumentos de trabajo. El lector tal vez me tome por entrometido e impertinente si le confieso lo mucho que aquel hombre excitaba mi curiosidad y en cuántas ocasiones intenté romper la reserva que mostraba en cuanto le concernía. Sin embargo, antes de emitir un juicio, debe recordar hasta qué punto estaba mi vida vacía de objetivos y cuán pocas cosas atraían mi atención. Mi salud me impedía aventurarme al exterior, a menos que el tiempo fuera excepcionalmente benigno, y no disponía de amigos que vinieran a visitarme y rompieran la monotonía de mi vida diaria. En tales circunstancias cogí con avidez el pequeño misterio que envolvía a mi compañero y pasé gran parte de mi tiempo tratando de desvelarlo. No estudiaba medicina. Él mismo, respondiendo a una pregunta mía, había confirmado lo que Stanford ya me dijera sobre esta cuestión. Tampoco parecía haber seguido el tipo de lecturas que pudiera llevarle a licenciarse en ciencias ni en ninguna otra formación académica.
pero era notable el celo que mostraba en determinados estudios, y sus conocimientos, dentro de excéntricos límites, eran tan extraordinariamente amplios y detallados que sus observaciones me asombraban. Sin duda, nadie trabajaría con tanto ahínco ni se procuraría una información tan precisa a menos de perseguir un objetivo concreto. Los lectores poco metódicos se distinguen rara vez por la exactitud de sus conocimientos. Nadie carga su mente de minucias sin tener una buena razón para hacerlo. Su ignorancia era tan notable como sus conocimientos. De literatura contemporánea, de filosofía y de política no parecía saber apenas nada. En cierta ocasión cité a Thomas Carlyle y Holmes me preguntó con toda ingenuidad quién era el tal Carlyle y qué había hecho. Pero mi sorpresa alcanzó su punto culminante cuando descubrí casualmente que ignoraba la teoría copernicana y la composición del sistema solar. Que en el siglo XIX un hombre civilizado pudiera no saber que la Tierra gira alrededor del Sol me parecía un hecho tan insólito que apenas podía darle crédito. «Parece usted estupefacto», me dijo, sonriendo ante mi expresión de asombro. «Pues bien, ahora que lo sé, haré lo posible por olvidarlo». «¿Olvidarlo?» «Mire», me explicó, «considero que el cerebro del hombre es originalmente un pequeño desván vacío, que uno debe ir llenando con los enseres que prefiera. El necio mete en él todos los trastos que encuentra, de modo que los conocimientos que podrían serle útiles no disponen de lugar o, en el mejor de los casos, están mezclados con tantas otras cosas que es difícil dar con ellos. Ahora bien, el artesano habilidoso pone mucho cuidado con lo que introduce en su cerebro desván. Solo tendrá las herramientas que puedan ayudarle en su trabajo, pero de estas tendrá un buen surtido, y todas dispuestas en un orden perfecto. Es un error creer que el cuartito tiene paredes elásticas y puede dilatarse sin límite. Créame, llega un momento en que todo conocimiento añadido supone el olvido de algo que antes sabía. Es, por tanto, de máxima importancia no permitir que datos inútiles desalojen a los útiles. «¿Pero el sistema solar?», protesté. «¿Qué diablos me importa a mí?», me interrumpió impaciente. «Usted dice que giramos alrededor del Sol. Si girásemos alrededor de la Luna, ello no supondría la más insignificante diferencia para mí o para mi trabajo». Estuve a punto de preguntarle en qué consistía el tal trabajo, pero algo en su actitud me indicó que la pregunta no sería bien recibida. Sin embargo, reflexioné sobre nuestra breve conversación y me esforcé en sacar mis propias deducciones. Él había dicho que no adquiría ningún conocimiento que no le sirviera a su objetivo. Por lo tanto, todo el saber que poseía le era útil. Enumeré mentalmente las variadas cuestiones sobre las que me había demostrado estar excepcionalmente bien informado. Incluso cogí un lápiz y las puse por escrito. Cuando concluí el documento, no pude evitar una sonrisa. Decía lo siguiente: Sherlock Holmes, sus conocimientos. 1. De literatura, ninguno. 2. De filosofía, ninguno. 3. De astronomía, ninguno. 4. De política, escasos. 5. De botánica, desiguales. Conoce bien la belladona, el opio y los venenos en general. No sabe nada de jardinería. 6. De geología, prácticos pero limitados. Distingue de un vistazo los diferentes tipos de suelos. Después de sus paseos me ha mostrado las salpicaduras de sus pantalones y a partir de su color y consistencia me ha explicado de qué parte de Londres procedían. 7. De química, profundos. 8. De anatomía, precisos, pero poco sistemáticos. 9. De literatura sensacionalista, inmensos. Parece conocer todos los detalles de todos los horrores perpetrados en este siglo. 10. Toca bien el violín. 11. Es experto en el cricket, el boxeo y la esgrima. 12. Posee buenos conocimientos prácticos de la ley inglesa. Al llegar a este punto de mi lista, la tiré desesperado al fuego.
Si conciliar todos estos conocimientos y discurrir una profesión en la que se precisen es el único modo de averiguar los objetivos de ese individuo, me dije, ya puedo darme por vencido. Veo que antes he aludido a sus facultades para el violín. Eran realmente notables, pero tan excéntricas como el resto. Yo sabía bien que era capaz de ejecutar piezas musicales y piezas difíciles, porque a petición mía había tocado algunos Lieder de Mendelssohn y otras de mis obras favoritas. Pero si se le dejaba a su aire, rara vez ejecutaba verdadera música o intentaba tocar piezas reconocibles. Recostado toda una velada en su sillón, solía cerrar los ojos y pasaba descuidadamente el arco por las cuerdas de su violín, cruzado sobre sus rodillas. A veces los acordes eran sonoros y melancólicos, otras fantásticos y alegres. Evidentemente reflejaban los pensamientos que le ocupaban, pero no me atrevería a determinar si la música le ayudaba a pensar o si lo que tocaba era solo el resultado de un capricho o fantasía. Aquellos solos exasperantes hubieran podido sublevarme, a no ser porque solía rematarlos tocando, en rápida sucesión, toda una serie de mis piezas preferidas, como leve compensación por haber puesto a prueba mi paciencia. Durante la primera semana no recibimos ninguna visita y empecé a pensar que mi compañero andaba tan falto de amigos como yo mismo. Pero pronto descubrí que tenía muchas relaciones y en las más distintas capas de la sociedad. Una de ellas era un tipo cetrino, de cara de rata y ojos oscuros, que me fue presentado como el señor Lestrade y que vino a casa 3 o 4 veces la misma semana. Cierta mañana llegó una jovencita, elegantemente vestida, y se quedó media hora o más. Aquella misma tarde vino un visitante raído, de pelo canoso, con apariencia de buhonero judío, que me pareció muy nervioso, y fue seguido por una anciana de aspecto descuidado. En otra ocasión se entrevistó con mi compañero un caballero de cabello blanco, entrado en años, y en otra un mozo de estación con su uniforme de pana. Cuando uno de esos personajes inclasificables hacía acto de presencia, Holmes solía pedirme permiso para utilizar la sala y yo me retiraba a mi dormitorio. Siempre se disculpaba por ocasionarme molestias. «Tengo que utilizar esta habitación como despacho», me decía, «y estas personas son clientes míos». De nuevo se me presentaba la ocasión de hacerle una pregunta a quemarropa y de nuevo mi delicadeza me impedía forzar las confidencias de otra persona. En aquel tiempo yo imaginaba que Holmes tenía una razón de peso para no aludir al tema, pero pronto disiparía él mismo esta impresión trayéndolo a colación por propia iniciativa. Un 4 de marzo, y tengo un buen motivo para recordar la fecha, me encontré, al levantarme un poco antes de lo habitual, con que Sherlock Holmes no había terminado todavía de desayunar. La casera estaba tan acostumbrada a que me levantara tarde que ni había puesto mis cubiertos ni me había hecho el café. Con la irrazonable petulancia de los seres humanos, toqué el timbre y le notifiqué con sequedad que ya estaba listo. Después cogí una revista de encima de la mesa e intenté entretenerme con ella, mientras mi compañero masticaba en silencio su tostada. Uno de los artículos tenía una marca a lápiz junto al encabezamiento y, naturalmente, le eché un vistazo. Su título, algo ambicioso, era El libro de la vida, y pretendía demostrar lo mucho que un hombre observador podía aprender mediante un preciso y sistemático examen de cuanto encontraba a su paso. Me pareció una curiosa mezcolanza de ingenio y disparate. El razonamiento era estricto y profundo, pero las conclusiones resultaban rebuscadas y exageradas. El autor pretendía deducir los pensamientos más ocultos de un hombre a partir de un gesto fugaz, la contracción de un músculo o una mirada. Según él, era imposible engañar a un hombre adiestrado en la observación y en el análisis. Sus conclusiones eran tan infalibles como las proposiciones de Euclides. Y tan sorprendentes serían sus resultados para los no iniciados que, hasta conocer los procesos mediante los cuales había llegado a estas conclusiones, bien podían considerarlo un nigromante. A partir de una gota de agua, decía el autor,
El hombre que razona con lógica puede inferir la posibilidad de un Atlántico o un Niágara sin haber visto ni haber oído hablar ni de uno ni de otro. Toda la vida es una gran cadena, cuya naturaleza se nos muestra en cada uno de los eslabones. Como todas las otras artes, la ciencia de la deducción y el análisis solo puede adquirirse mediante un estudio paciente y prolongado, y no hay vida lo bastante larga para permitir a un mortal alcanzar su grado máximo de perfección. Antes de ocuparse de los aspectos morales y mentales de la materia, que presentan las mayores dificultades, el investigador debe empezar por dominar los problemas más elementales. Debe aprender, al encontrarse con otro mortal, a distinguir de una mirada cuál es su pasado y a qué oficio o profesión se dedica. Por muy pueril que parezca, este ejercicio aguza la facultad de observación y le enseña a uno dónde debe mirar y qué debe buscar. Las uñas de las manos, las mangas de la chaqueta, las botas, las rodilleras de los pantalones, las callosidades de los dedos índice y pulgar, la expresión del rostro, los puños de la camisa, cada una de estas cosas revela claramente la profesión de un hombre. Que todas ellas juntas no consigan dar la clave a un investigador competente resulta inconcebible. ¡Qué inefable estupidez!, grité lanzando la revista encima de la mesa. Jamás en la vida había leído tantas bobadas. ¿De qué se trata?, preguntó Sherlock Holmes. De este artículo, dije señalándolo con la cucharilla mientras me sentaba a desayunar. Veo que usted lo ha leído puesto que lo ha marcado. No niego que está escrito con ingenio, y sin embargo me exaspera. Se trata evidentemente de la teoría de un desocupado que elucubra esas pequeñas y bonitas paradojas en la reclusión de su propio estudio. No tiene aplicación práctica. Me gustaría encontrarme a ese tipo metido en un vagón de tercera del metro y preguntarle el oficio de sus compañeros de viaje. Apostaría 1000-1 contra él. Perdería usted su dinero, comentó Holmes con calma. En cuanto al artículo, lo escribí yo mismo. ¿Usted? Sí, tengo dotes para la observación y la deducción. Las teorías que he expresado aquí y que a usted le parecen tan quiméricas son de hecho extremadamente prácticas, tan prácticas que me dan de comer. ¿De qué modo?, pregunté sin poder contenerme. Bien, tengo una profesión muy personal. Supongo que soy el único que la practica en el mundo. Soy un detective asesor, si usted entiende lo que es esto. Aquí en Londres hay un montón de detectives del gobierno y un montón de detectives privados. Cuando esos señores andan desorientados, acuden a mí, y me las ingenio para ponerlos en la pista acertada. Me suministran todas las pruebas y, generalmente, soy capaz, con la ayuda de mis conocimientos de la historia del crimen, de indicarles el camino a seguir. Existe un estrecho parecido familiar entre los delitos, y si conoces al dedillo todos los detalles de 1000 de ellos, es raro que no puedas desentrañar el 1001. Lestrade es un detective muy conocido. Hace poco andaba desorientado en un caso de falsificación y eso fue lo que le trajo hasta aquí. ¿Y los demás? En su mayor parte los envían a agencias privadas de investigación. Son personas, todas ellas, que tienen problemas y necesitan una pequeña orientación. Yo escucho su historia, ellos escuchan mis comentarios y a continuación me embolso mis honorarios. ¿Pretende decirme que, sin abandonar su habitación, usted puede resolver enigmas que otros hombres no han sido capaces de resolver a pesar de haber visto todos los detalles por sí mismos? Así es. Tengo una especie de intuición para ello. De vez en cuando se presenta un caso un poco más complejo. Entonces tengo que moverme y ver las cosas con mis propios ojos. Como sabe, poseo gran parte de conocimientos especiales que aplico al problema y que facilitan maravillosamente su solución. Las reglas deductivas que expongo en el artículo que ha suscitado su desprecio tienen un valor inconmensurable en mi trabajo práctico. La observación es en mí una segunda naturaleza. Usted pareció sorprendido cuando le dije, en nuestro primer encuentro, que venía de Afganistán. Alguien se lo habría dicho, sin duda. Nada de eso. Yo sabía que usted venía de Afganistán.
A fuerza de hábito, los pensamientos fluyen tan aprisa por mi mente que llegué a la conclusión sin tener conciencia de los pasos intermedios. Los hay, sin embargo. El curso de mi razonamiento sería: he aquí un caballero con aspecto de médico, pero con aire castrense. Se trata, pues, de un médico militar. Acaba de llegar del trópico, porque tiene el rostro moreno, y ese no es el tono natural de su piel, ya que sus muñecas son blancas. Ha padecido infortunios y enfermedades, como demuestra claramente su rostro macilento. Le han herido en el brazo izquierdo, lo mantiene rígido y en una postura poco natural. ¿En qué lugar del trópico ha podido pasar muchas calamidades y ser herido en el brazo un médico del ejército inglés? Obviamente en Afganistán. Toda esta secuencia de pensamientos no me llevó un segundo. Y entonces comenté que usted venía de Afganistán y le dejé asombrado. Tal como lo cuenta parece muy sencillo, dije sonriendo. Me recuerda al Dupin de Edgar Allan Poe. No imaginaba que tales individuos pudieran existir fuera de las novelas. Sherlock Holmes se levantó y encendió su pipa. Sin duda usted cree hacerme un cumplido al compararme con Dupin, arguyó. Pero en mi opinión, Dupin no valía gran cosa. Ese truco suyo de irrumpir en los pensamientos de sus amigos con una observación pertinente tras un cuarto de hora de silencio es realmente muy artificioso y superficial. No carece sin duda de un cierto talento analítico, pero no era en modo alguno el prodigio que Poe parecía imaginar. ¿Ha leído usted a Gaboriau?, le pregunté. ¿Se ajusta Lecoq a su idea de un detective? Sherlock Holmes resopló con sarcasmo. Lecoq era un chapucero lamentable, dijo con enojo. Solo tenía una cualidad recomendable y era su energía. Ese libro me puso literalmente enfermo. El problema era cómo identificar a un preso desconocido. Yo habría podido hacerlo en 24 horas. A Lecoq le llevó unos 6 meses. Podría servir de texto para enseñar a los detectives lo que no deben hacer. A mí me pareció bastante indignante que tratara con tanto desdén a dos personajes que habían suscitado mi admiración. Me acerqué a la ventana y estuve contemplando el ajetreo de la calle. Ese tipo puede ser muy listo, me dije, pero no hay duda de que es un engreído. En nuestros días ya no hay crímenes ni hay criminales, se lamentó. ¿De qué sirve en nuestra profesión la inteligencia? Sé bien que dispongo de la suficiente para hacer famoso mi nombre. No existe ni ha existido hombre alguno que aportara al descubrimiento del crimen tantos estudios y tanto talento natural como yo. ¿Y para qué? No hay crimen que descubrir. A lo sumo alguna torpe fechoría con un móvil tan transparente que hasta un funcionario de Scotland Yard puede reparar en él. Yo seguía molesto por el engreimiento con que Holmes hablaba. Me pareció preferible cambiar de conversación. ¿Qué buscará ese tipo?, pregunté, señalando a un individuo robusto, modestamente vestido, que bajaba despacio por el otro lado de la calle, mirando ansioso los números de las casas. Llevaba en la mano un gran sobre azul y era evidentemente el portador de un mensaje. ¿Se refiere a ese sargento retirado de la Marina?, preguntó Sherlock Holmes. «Cuánta jactancia y fanfarronería», me dije. Él sabe que no puedo verificar su conjetura. Apenas me había cruzado por la mente este pensamiento cuando el hombre que observábamos distinguió el número de nuestra puerta y cruzó corriendo la calzada. Oímos un fuerte aldabonazo, una voz grave procedente del vestíbulo y pesados pasos que ascendían por la escalera. «Para el señor Sherlock Holmes», dijo entrando en la habitación y entregándole la carta a mi amigo. Se me brindaba la oportunidad de domeñar la arrogancia de Holmes. Poco podía él imaginarlo cuando lanzó su conjetura. «¿Puedo preguntarle, amigo?», dije con suavidad, «¿cuál es su profesión?». «Conserje, caballero», rezongó. «Tengo el uniforme arreglando». «¿Y antes?», pregunté lanzando una mirada maliciosa a mi compañero. «Sargento de Infantería Ligera de la Marina Real». «¿No hay respuesta? Perfectamente, caballero».
Entrechocó los talones, levantó la mano en un saludo y se largó. Estudio en Escarlata, de Sir Arthur Conan Doyle.